Hola, mi nombre es Ricardo Josué Toche Benítez, soy de la carrera técnica corta en radiología. Mi número de cuenta es 2017-103-4927. La clase que llevo es reconstrucción de imágenes, la imparte el ingeniero Marlon Efraín Mejía, y el día de hoy les vengo a hablar sobre los ordenadores que han surgido en la historia. Primero vamos a hablar sobre qué es un ordenador. Un ordenador es un equipo capaz de almacenar información y tratarlo automáticamente, mediante operaciones matemáticamente y lógicas, controladas por programas informáticos. Vamos a empezar a hablar sobre el primero que surgió en la historia, que sería el ábaco. El ábaco fue descubierto en el año 300 a 500 a.C., que sería en China, que fue descubierto en cerámica, que luego pasó a ser en una tabla de madera. Y como dice la teoría, que el ábaco es un artefacto que sirve para efectuar operaciones aritméticas sencillas, sumas, restas y multiplicaciones. Consiste en un cuadro de madera, como haberlo dicho antes, con barras paralelas, sobre las que corren bolas móviles, útil también para enseñar estos cálculos simples. El primero fue dado por el filósofo romano Boecio, quien escribió un libro sobre geometría, dedicando un capítulo al uso del ábaco, y escribió cómo en lugar de emplear cuentas se podía representar el número con solo una cuenta que tuviese los dígitos del 1 al 9 marcados. En China, y todavía hoy, se utiliza en algunas partes del Asia y de todo el mundo, como serenas escuelas que todavía lo utilizan para enseñarles a los niños a restar, a sumar, dividir y multiplicar también. Luego, seguidamente de eso, pasó la máquina de tabulación o tarjetas perforadas, que este fue descubierto por Hermann Hollerith en 1890. Es considerado una de las figuras seminales en el desarrollo del procesamiento de datos. Su invención de las máquinas de tarjetas perforadas de tabulación marcó el comienzo del área de las semiautomáticas de procesamiento de datos de sistemas. Basado en la lógica de Boulet, aplicándola a una máquina tabuladora de su invención. Para elaborar también el censo, con este método el resultado del recuento y análisis censal de los 62 millones aproximadamente de habitantes que estuvo listo en 6 semanas, que esto solía ser como para los emigrantes en Estados Unidos. Hollerith patentó su máquina en 1889, que es solo una dentro de sus más de 30 patentes. Luego surgió el ordenador ABC, o más adelante denominado Z1, que este fue descubierto por Atansoft y Clifford Berry, que este fue el primer ordenador electrónico y digital en 1939. A diferencia de las máquinas que ya existían en su época pasada, principalmente en sistemas mecánicos, el denominado ABC era de tipo digital, su funcionamiento no mecánico. Operaba con el sistema binario y tenía una memoria de carga eléctrica. El sistema no era analógico ni digital, de base decimal con los anteriores trabajos de sus colegas. Este contaba con un lenguaje binario. El lenguaje binario se utilizan dos símbolos, que sería el 0 y el 1, para representar valores numéricos. Más específicamente, el binario es una notación matemática en base de 2. Debido a su relación directa con los circuitos electrónicos, el sistema binario se usa internamente en casi todos los ordenadores actuales que conocemos hoy en día. El ABC podía resolver hasta 29 ecuaciones con 29 variables. Un importante logro conseguido en el ABC fue el desarrollo de circuitos lógicos, que sería el sumador y el restador, al que se denominaba caja negra, que estaba compuesta por válvulas termoiónicas. Seguidamente, en 1944, surgió la Mark I o Mark I. Consistía en un aparato electrónico sumamente lento y propenso al mal funcionamiento. La Mark I se basó en el diseño de la máquina analítica de Charles Babbage y podía realizar hasta 5 operaciones aritméticas, que sería la suma, la resta, la multiplicación, división y hacer referencia a resultados anteriores. A partir de eso, en 1946 surgió
por Presper, Erker y John Moseley el primer ordenador de uso general que se denominaba ENIAC, que significa Electronic Numeric Integrator and Calculator. El primer ordenador electrónico de su uso general fue desarrollado en 1946 en la Universidad de Pensilvania, con un coste de $5,000. Este ordenador llamado ENIAC contenía más de 18 tubos al vacío que fallaban en un promedio de una vez cada 7 minutos. Corrijo, eran 18.000 tubos al vacío. Ni la Mark I ni la ENIAC tenían sus instrucciones almacenadas en el mecanismo de memoria, llegando a realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo, algo revolucionario para la época. Seguidamente, en 1948, por William Shockley, nace el transistor. El transistor es un interruptor electrónico que permitió y que impide alternativamente el paso de señales electrónicas. Esto hizo posible el desarrollo de los ordenadores, denominados programas almacenados, y de este modo la consiguiente explosión de la informática. Un transistor, también conocido como transistor de unión bipolar, es un dispositivo semiconductor impulsado por corriente que puede ser utilizado para controlar el flujo de corriente eléctrica, en el que una pequeña cantidad de corriente en el conductor base controla una mayor cantidad de corriente entre él. Seguidamente, después del transductor, en 1951, por Edgar y Moseley, nace la UNIVAC, que es la Universal Automatic Computer, que significa computadora automática universal. Esta ocupaba una habitación entera. La UNIVAC, el transistor permitió a Edgar y Moseley de desarrollar la UNIVAC, que se lanzó en 1951 y que fue el primer ordenador electrónico digital con programas almacenados que alcanzó el éxito comercial. Luego, seguidamente de la UNIVAC, venía por generaciones, que sería la tercera generación. Estamos hablando que desde que surgió el abajo, desde el año 300 a 500 antes de Cristo, empezaba la primera generación. Luego, cuando ya surgió el procesador, que sería en 1971 por Intercom de Intel Corporation, que esa sería la tercera generación, se creó el microprocesador, que sería en la tercera generación, denominado Intel, que tuvo la idea de arquitectura en 1969 por los circuitos integrados. Cuando entró Intel, que este sería en 1968, que es un dispositivo que realizaba las funciones ya de la CPU en un único circuito integrado. Se pone en marcha cuando inicia tu ordenador y se encarga de activar el sistema operativo de nuestra computadora que hoy en día conocemos y los programas correspondientes. También realizaba operaciones de diversa. Luego surgió la de cuarta generación, que esta surgió en 1975 por Robert Noyce y Jacques Kilvey, que esta el primero de los cuales apareció en 1975 con una extensión de la tercera generación e incorporó la integración de gran escala, que hoy es sustituida por la integración a escala ultra amplia, que colocaba millones de elementos de circuitos en un chip de menos de 1 centímetro de tamaño. Este microprocesador Celeron incorpora más de 1 millón de transistores en un solo chip de silicio, cuyos lados miden menos de 1 centímetro aproximadamente. Luego surgió la quinta generación, esta surgió de 1983 a la fecha actual del 2022, que esta ya cuenta con sistemas operativos, sistemas Linux, sistemas Windows XP, Vista, Mac, entre otros. A esto es donde nosotros llegamos a conocer hasta las tablets, las computadoras que ahora son hasta Android, las laptops. Tenemos hasta que Intel mejoró, que sale ahora hasta Intel Core 7. Hasta la quinta generación hemos llegado nosotros, que sería hasta este año. En la quinta generación
de computadoras, también conocidas por sus siglas, que sería FGCS, fue un proyecto hecho por Japón, que comenzó en 1981, que consistió en el desarrollo de una clase de ordenadores que utilizarían la inteligencia artificial a nivel del lenguaje de las máquinas. Este proyecto duró 10 años y no alcanzó los resultados que esperaba, por lo que algunos dicen que aún estamos en la cuarta generación y no en la quinta generación por varias fallas que han tenido. En Santa Clara, California, un 27 de octubre del 2021, durante el evento Intel Innovation, Intel presentó la familia de procesadores Intel Core, que sería de la 12ª generación, con el lanzamiento de 6 nuevos procesadores de escritorio desbloqueados, e incluido el mejor procesador del mundo para gaming, que sería el Intel Core 9 de 12ª generación. Esos son todos los ordenadores que han surgido sobre la historia, pero ¿por qué hablar de ellos? Vamos a hablar de ellos ya que en nuestra carrera nosotros vamos a utilizar equipos que contienen hoy en día ordenadores, como hacer la tomografía, la mamografía, el ultrasonido, entre otros, y para eso sí les voy a hablar un poco. Por ejemplo, la tomografía computarizada, que fue Gottfried Höfl en el año 1972, que fue la primera generación, por cierto, fue creada por Höfl, como había dicho. Hizo el primer tomógrafo de corte axial, con un solo detector que procesaba la imagen en un monitor y poder así mirar varias partes anatómicas de nuestro cuerpo. Se le conoció también como tomografía de primera generación. Giraba a 45 grados en 5 minutos y procesaba una imagen. Estas contaban solo con un detector al principio. Luego surgió la de segunda generación por LED, tomógrafos que ya daban anatomía del cuerpo entero, la que lo cambiaba con los tomógrafos de la primera generación. Iba en forma de abanico y contaba con 5 detectores, y en procesar la imagen ya era de 20 a 30 segundos. Luego surgió la tercera generación, que fue en 1977, que ya tenía más detectores y los rayos X formaban de abanico, rotaban entre 30 a 60 grados, en una rotación de 360 grados, y la imagen se procesaba ya en menos, que serían 6 segundos. Tenemos la cuarta generación también de los tomógrafos, que fue en 1985 y traen los cortes de línea helicoidal, o sea, en forma constante hacia los cortes. Quinta generación, 2010, que fue reciente, mayor calidad de imágenes reconstruidas ya en 3D, menos dosis al paciente y los cortes más definidos. Luego en el año 2018 tenemos los tomógrafos de sexta generación, que estos ya tienen integrados 320 cortes, que traen ya inteligencia artificial y no se recalientan y es más fácil de usarlo. Este sería uno de los tomógrafos también que utilizan ya un ordenador, que podemos visualizar la imagen a través de un monitor. Luego pasaríamos también en el ultrasonido computarizado, que es por Christian Andreas Doppler, en el año 1803, entre 1803 y 1853. El primer aparato, se le desarrolló en 1950, pero no fue sino hasta 1980 cuando se pudieron adquirir imágenes en tiempo real, siendo este escaneo uno de los factores más importantes en el uso. Tan amplio de la ultrasonografía, en 1969 el ultrasonido fue usado para determinar la presencia de líquido introducido en la cavidad peritoneal, que esto sería en cadáveres, por ejemplo, para obtener lectura de varias posiciones que presentaba el cuerpo, confirmando así la presencia de líquido libre peritoneal. Al comienzo de la década de 1970 se introduce el Scan Converter, con el cual se logran las primeras imágenes de la anatomía a escala de grises. A fines de esta misma década se agregan los microprocesadores controlados, logrando finalmente imágenes en tiempo real de alta resolución. Así progresivamente quedan obsoletas las máquinas estáticas con brazos articulados y lentas también de adquisición de las imágenes. Esta aceptación clínica es mayor y más rápida, ya que existe una perspectiva real para el uso masivo de esta técnica inocua.
Ya a finales de los años 70, a finales de los años 70 y 80, ya comienzan, además de los equipos estáticos, se utilizan ya los transductores mecánicos sectoriales. En este periodo de transición llegan a Chile por primera vez los ecógrafos de tipo estático, manejados por medio y por radiólogos de distintos hospitales, que también podemos decir que si surge la ecografía Doppler, que como su nombre lo dijo, que lo tiene también el equipo, el descubridor. Esto consiste también ya en hacer ultrasonidos a color. Luego seguidamente pasaríamos a la mamografía, que la mamografía fue descubierta en 1993. El cirujano alemán Albert Salomon fue el primero en detectar el cáncer de mama utilizando los rayos X. Pero su uso clínico no estaba establecido en el año 2000. Se aprobó la mamografía digital, que es mucho más rápida y con dosis más bajas. En radiología desarrollaron un sistema de datos de informes de mama que se denomina BIRAD, que estandarizó de la forma en la que los médicos transmitirían los resultados de una mamografía. El primer aparato de radiología especial era para estudiar las mamas, que significa ser un mamógrafo. Se creó en la década de los 60 y una compañía de seguros de Nueva York impulsó el primer estudio, en el que durante 4 años seguidos se hicieron mamografías y exámenes físicos a aproximadamente a 31.000 mujeres. La primera máquina de mamografía en el mundo fue desarrollada por James Bent y Emily Gervais en los años 1960. Seguidamente nosotros podemos apreciar después la fluoroscopía, que normalmente nosotros también contamos con sistemas operativos y ordenadores, que la fluoroscopía fue en el año 1896 por Thomas Edison, pero antes se remontó el 8 de noviembre de 1895 por Wilhelm Röntgen, que fue el descubridor de los rayos X. El comienzo de la fluoroscopía se remonta, como había dicho, el 8 de noviembre, cuando Wilhelm Röntgen advirtió que una pantalla de platino de cianuro de bario fluorescencia como resultado de la exposición a lo que más tarde bautizaría como rayos X. La fluoroscopía fue inventada por Thomas Edison. El primer fluoroscopio era una pantalla de sulfuro de zinc que se colocaba sobre el cuerpo del paciente en el haz de rayos X. El radiólogo miraba directamente a la pantalla en la que aparecía una imagen fluorescente muy tenue de colores amarillo y verdoso. Más tarde se diseñaron elementos ópticos que inventaban que el radiólogo tuviera que observar el haz directamente. Sin embargo, solo era posible la visualización de las imágenes por una persona en cada momento. En cada momento de realizar, por ejemplo, un examen de fluoroscopía, por lo cual debían ponerse unas gafas rojas que duraban 30 minutos antes del examen. En los primeros tiempos de la fluoroscopía, los exámenes se efectuaban en salas totalmente oscuras. Ya en 1941 los fluoroscopios condujeron el desarrollo de identificadores de imágenes en la década de 1950. La fluoroscopía también la utilizaban para medición de los zapatos. Tenían un equipo que a través de la fluoroscopía podían ver el calzado o qué molestaba en una persona o tomar la medida exacta para un zapato. Seguidamente vamos a hablar sobre la resonancia magnética, que también todos esos equipos que hemos estado hablando contienen ordenadores en la era actual. La resonancia magnética fue descubierta en 1971 por el Dr. Raymond y Damadian en 1971, y el primer equipo fue en 1972. Damadian demostró que la resonancia magnética podía ser usada para detectar enfermedades por distintos tipos de tejidos, que esto emite señales que varían en su duración en respuesta al campo magnético. Damadian creó el primer equipo de resonancia magnética en 1972. Pocos meses más tarde aplicó a una patente para su invento con el título Aparato y método para detectar tejidos cancerígenos, que serían cancerosos. La patente fue otorgada en 1974 en Estados Unidos y fue la primera que se dio en el campo de la resonancia magnética. Reconociendo la importancia del descubrimiento de Damadian, el investigador Paul Lauterbach
desarrolló la técnica para generar las primeras imágenes en resonancia magnética en 2 y 3 dimensiones utilizando gradientes, que las gradientes serían las señales, y publicó la primera en 1963. Peter Mansfield, un físico de la Universidad de Northwestern en Inglaterra, extendió el uso de los gradientes mediante un modelo matemático que permitía acelerar muchísimo el tiempo de captura de imágenes de horas a tan solo segundos y producirlas con una mejor definición. Esto sería lo de los aparatos que contienen hoy en día ordenadores, que sería de la rama de nuestra carrera de radiología, y que seguidamente pues tienen procesadores como una PC, una computadora normal. Esto es todo lo que yo les puedo mencionar sobre los ordenadores. Espero les haya gustado. Muchas gracias.